Buenas y bienvenidos a todos. Estamos aquí los frikis de Warhammer. Hoy vamos a hacer un Faction Focus y revisión de reglas de Cities of Sigmar. Y para ello, por aquí tenemos a Sergio, Hola, ¿qué tal? Muy buenas. a Luis, ¿Qué pasa, chavales? a Jaime, Hola a todos. a Juanjo ¿Qué pasa, chavales? y a nuestro indispensable Edu. Muy buenas. Vale, pues vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte vamos a estar hablando de la parte de trasfondo y luego pasaremos a las reglas y haremos un poco de debate. Entonces, Juanjo va a comenzar a explicarnos un poquillo de este trasfondo, así que adelante. Ok, bueno, pues vamos a ello. Básicamente, pues contar un poquito la historia de las ciudades de Sigmar, ¿no? Con lo que, básicamente, el motivo de por qué han sido creadas, ¿no? Entonces, pues eso, las ciudades de Sigmar fueron creadas todas, la gran mayoría, en la era de los mitos, y fueron creadas por prácticamente el panteón de dioses completo, ¿no? Fueron creadas por Sigmar, Tyrion, Teclis, Alariel, Gorkamorka y Grunni, pero Grunni aportó básicamente una ciudad en el reino de Chamón, que fue Elixia, que según parece es una ciudad muy con mucha capacidad mágica, y creo recordar, no sé si alguno me lo puede confirmar, que había una campaña además de dicho Sigmar en Elixia. ¿Es así? Eso es, sí, Juanjo, había una campaña por ahí. Ok. Lo que no recuerdo es en qué libro o dónde o qué oficialidad tiene, o si salía en la web o qué, pero sí que vamos, recuerdo que hay una campaña sobre la ciudad de aquí, Elixia. aquí tampoco habla mucho, ¿eh? O sea, de Elixia hablan básicamente que debe de ser el resultado de esa campaña, que en la era del caos la estallan, más que nada, pero vamos, poco más. Entonces, hablar de que la ciudad más grande y majestuosa es Azerheim, que es donde vive Sigmar, en el reino de Azir, que el motivo de estas ciudades básicamente es la protección de los habitantes, y entonces los habitantes que había en estas ciudades en la era de los mitos, pues son las almas que Sigmar fue rescatando cuando apareció en los reinos mortales, ¿no? Sabéis que cuando él apareció después del End of Times, pues fue reino a reino viendo qué es lo que había en cada reino y tal. Entonces las almas que se encontraban en esos reinos, pues a la saca y me las llevo a las ciudades que he creado con mis colegas los dioses. Entonces, obviamente, como como es inherente a todo ser mortal, pues apareció el pecado a modo de corrupción, de mentira, etcétera, etcétera, y se formó, que es lo que alimenta prácticamente el caos, y se forjó la primera guerra contra el caos en la era de los mitos. Básicamente lo que llevó esto es que el panteón este de dioses se disolviese prácticamente, y que la gran mayoría de ciudades de Sigmar pues reventase. Esto hizo que Sigmar se retirase a su ciudad, y allí pues surgió el plan, ¿no?, de crear a los Stormcast Eternal para, después de esta era del caos, iniciar la era de Sigmar con los Stormcast Eternals y la cruzada, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, contra el caos en todos los reinos mortales. Hasta ahí yo creo que esto es algo que todos sabíais, ¿no? Una pregunta, Juanjo. Esto es desconocimiento mío. ¿Hay una ciudad de Sigmar por cada reino? No, que yo ¿O sepa no hay en todos los reinos? Que yo sepa, no. Por ejemplo, en Sis no hay ciudades de Sigmar. Hay ciudades en Azir, hay ciudades en Gis, hay ciudades en Naxi, hay ciudades en Girán. El mayor porcentaje. Ciudades, sí. El mayor porcentaje está en Girán y en Azir, donde más ciudades hay. Y en Naxi también hay un par. Si os dais cuenta, es que en el fondo las primeras campañas que ha habido en estos años de Sigmar ha sido principalmente en Axi, que fue la primera caja de inicio, que era, entonces casi todas las cosas han pasado en el Reino del Fuego, y en Girán. Entonces por eso básicamente casi todas están allí. Las más grandes. Bueno, pues
esto, básicamente, este trasfondo que he dicho es lo que sabíamos por el reglamento, ¿no?, del juego y por estas campañas que bien dice Sergio. Lo que te explican en este libro es el porqué de las ciudades de Sigmar y por qué se crean estos ejércitos de ciudades de Sigmar, ¿no? O sea, básicamente, las ciudades de Sigmar son los ejércitos que apoyan a los Stormcast en estas batallas, de una manera ya sea como refuerzo a la hora de ir a ciertas partes de el reino de turno, o pues si una cámara de Stormcast tiene que salir a batallar, pues que haya un ejército o un destacamento en la ciudad que la proteja, ¿no? Por si, yo que sé, a lo mejor salen los Stormcast a pegarse con los Ossiarch Bone Reapers y llega una fuerza del caos y ataca la ciudad, ¿no? Pues tiene que haber algo que proteja. Entonces nos cuenta que a modo de anecdótico, ¿no?, o para satisfacer la curiosidad de cómo es que aparecen aquí toda esta gente del viejo mundo, entre comillas, ¿no? Nos dice que los Free Guild o los Free Peoples antiguos, el Imperio antiguo básicamente, pues son descendientes de esas primeras almas que coge Sigmar en la era de los mitos y retoman toda esa disciplina marcial y retoman todo ese armamento y todos esos destacamentos y ejércitos y vuelven a formar pelotones para proteger las ciudades de Sigmar. A nivel elfos, pues los Wanderers y los antiguos Asur, antiguos altos elfos, pues pasan desde la era de los mitos como una especie de meditación, etcétera, etcétera, y cultivando el cuerpo y la mente, sobre todo los altos elfos, para estar preparados a la hora de batallar ahora y de ir contra el caos. Los Wanderers tienen su aquel también, porque aparte de aparecer, o sea, los Wanderers básicamente son los antiguos elfos silvanos, ¿no? Y buscan el perdón de Alariel, más que nada. Es la motivación que tiene esta gente en la era de Sigmar, es buscar el perdón de Alariel, más que nada porque la mayoría de ellos en el conflicto del fin de los tiempos partieron hacia el refugio, dejando a Alariel pues sola, a Alariel con la parte silvanet, llamamos, en la batalla, y luego en la invasión de Nurgle a Giran, los Wanderers también estuvieron un poquito haciéndose orejas, como aquel que dice, haciéndose el ausente, y están buscando pues ahora mismo esa redención, ¿no?, llamémosle, para poder pues tener el favor de la diosa de la vida, ¿no? Los enanos, los llamados Dispossessed, pues ese nombre les viene se lo ponen a ellos mismos, significa los desposeídos, porque ellos se consideran desposeídos de pues la antigua grandeza que tenían como raza, de las ciudades que tenían, las enormes y grandes ciudades que tenían antes como raza, y entonces deciden crear nuevos libros, nuevos tomos de agravios con las nuevas ofensas que el caos ha cometido, ¿no?, para poder ir a la batalla. Entonces eso sería el motivo, ¿no?, el por qué estos ciudades de Sigmar tienen estos ejércitos tan variopintos. A nivel personal, yo tengo una opinión que es que veo que es el único ejército, dentro de que en el universo Workshop son todos malos, para mi gusto. O sea, son todos matar, y aquí vamos a palos y ya está. Pero yo este es el único ejército, de verdad, que lo veo como un poco más tirando al buenismo, porque la motivación que te explica en el libro de toda esta gente es la supervivencia y luchar todos por una causa común, que es cargarse al caos para poder proteger sus ciudades. Te explica que elfos, enanos y humanos conviven en armonía, ¿no? Porque la gente se preguntará, joder, ¿y cómo es que en una misma ciudad pueden estar enanos, elfos y humanos? Sí, todos sabemos que antes del fin de los tiempos se llevaban a matar. Básicamente lo que te explica es que estas razas han entendido que las amenazas que hay fuera de la ciudad, ya sea el caos, ya sea Orruks, ya sean Nogors, ya sean Ossiarchs, ya sea cualquier, son tan poderosas que el tener conflictos entre ellos no tiene sentido. Es mejor aliarse entre ellos y formar una única fuerza potente que les permita sobrevivir, que estar peleados entre ellos. O sea, buscan como una especie de bien común que les lleve a sobrevivir en esta era de Sigmar, en la que todo el mundo es súper poderoso, todo el mundo es súper fuerte, y ellos son una especie de yayos veteranos que buscan sobrevivir.
a ¿Y nivel hay algún tipo de conciencia del viejo mundo en el trasfondo? O sea, ¿hay algo heredado del viejo mundo? te ¿O hablan no? de ¿O ello. no? Te hablan de ello por encima un poquito, te hablan de que obviamente estos son descendientes de esas razas que había en el viejo mundo. Y obviamente esa herencia es, pues, en este caso, toda la disciplina marcial como ejército, ¿no? Es decir, pero no te hablan, o sea, no hay cosas del viejo mundo. O sea, es más o menos una justificación de decir, oye, esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dragones negros y los dreadlords, la orden de dragones, no te dicen que vengan del viejo mundo, te dicen que se crean en la era de los mitos, que los crea Malerion. Ujú. Pero claro, te dicen que los crea Malerion en base a los recuerdos que él tiene del viejo mundo. Es como... Eso es, porque en realidad los recuerdos del viejo mundo, pues, los tiene muy poca gente, ¿no? Los dioses, nada más. Claro, lo tienen los dioses. Sí que es cierto, aquí como un inciso a nivel de trasfondo, es muy interesante ahora que se está especulando con el tema de que puede que más a medio que largo plazo, y alguna gente dice que a corto, puedan venir elfos de Malerion, como están viniendo Lumineth. Sí que habla mucho de Malerion y de los elfos, y del motivo de por qué están aquí en estas ciudades de Sigmar, y mola bastante, ¿no? Te dice que Malerion lo que hace es que le cede a Sigmar el culto de los asesinos. El motivo que Sigmar se cree es que esos asesinos van con él para reforzar sus ciudades, sus ejércitos, y el motivo de Malerion básicamente es para ver a través de esos asesinos por dentro de las ciudades de Sigmar, porque no se fía ni un pelo de Sigmar. Ujú. Más que nada, también esto, para el que no lo sepa, viene en el libro de rol de Soulbound, bien explicado todo el tema del culto de asesinos y tal en las ciudades de Sigmar. Al igual que Malerion, como que salva dentro de los cultos de elfos oscuros que quedan dentro de las ciudades de Sigmar, están los Darling Covens, ¿no? Que son las antiguas hechiceras elfas brujillas, ¿no? Que son elfos oscuros que no han decidido no rendir pleitesía a Morathi, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de rendir pleitesía a Morathi, como Malerion no tiene forma y todavía no está reuniendo tal, te dejan entrever que ellos le rinden pleitesía total a Malerion, pero deciden, en vez de Morathi, rendir pleitesía a Sigmar y establecerse en las ciudades de Sigmar, básicamente. Y eso sería un poquito el tema de trasfondos. Yo os podría decir, si queréis, yo que sé, los acontecimientos más importantes de cada era, de la era de los mitos, de la era del caos y de la era de Sigmar a nivel de ciudades, pero vamos, si queréis. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que aquí está bien. Más o menos hemos hecho una introducción de 10 minutos de un poco de qué van estas ciudades de Sigmar. Y bueno, básicamente, como todo el mundo sabe, es un compendio a nivel workshop, pues es un compendio para poder juntar y volver a sacar todas estas antiguas minis que teníamos ahí en el cajón y poder decir, oye, podemos volver a tenerlas, que a muchos nos apetecía volver a tener esas minis y poder jugar con ellas y ver, pues, un poco el popurrí, ¿no? Por así decirlo. Correcto. Si queréis, lo que podemos hacer, como ahora cuando hablemos de reglas y tal, como vamos a ir ciudad a ciudad, pues bueno, si queréis saber un poquito de, por ejemplo, cuando hablemos de Hammerfall, pues en qué reino está tal y cual, hacer una leve introducción de un minutillo. Vale, pues si queréis pasamos a las reglas. Pues vamos con las reglas, adelante. Vale, pues bueno, lo primero es que el Battletome de Cities of Sigmar, ¿Sí? a nivel de... tiene... Todo ejército de Cities of Sigmar tiene reglas raciales, las Allegiance Abilities, que puede tener cualquier ejército, tiene unas habilidades comunes a todas las ciudades, a todos los ejércitos, y luego otras propias de cada ciudad. No sé si me explico. Ajá. Sí. Ok. Serían las Realidad comunes de alianza ciudad, y luego las raciales, ¿no? Eso es. Si queréis voy con las de alianza, ¿no? Esto en el Battletome, a partir de donde aparece, esto es... Página 63. Vale.
Vale, pues así lo voy mostrando por aquí. Fenómeno. Básicamente la primera regla de Allegiance es que se llama Strongholds of Order, que sería fortalezas del orden, y básicamente lo que te dice es que cuando eliges un ejército de las Cities of Sigmar, le tienes que dar la keyword de la ciudad de Sigmar que has elegido. Es decir, si te haces un ejército de Hammerhall, pues todas las tropas del ejército tienen de keyword Hammerhall, Living City, Greywater, Farmers, pues tal, cada ciudad, ¿no? Es obligatorio. Es obligatorio. Sí, que no te puedes hacer ahí un popurrí de ciudades. Y lo que te especifica en esta regla es que si un modelo, si una figura tiene ya en el Warscroll la keyword de una ciudad, es decir, si hay una ciudad, yo qué sé, por ejemplo, no lo sé en Stormcast, porque lo estoy diciendo de memoria, pero si tienes algún Stormcast que es un Hammer o Sigmar y te pone keyword Hammerhall, no le puedes meter en la Living City. Por ejemplo, Gabriel Surhard. Me está viendo, la verdad. Sí, yo creo que va pensado o va orientado al tema de personaje. En plan de que, oye, pues mira, pues los personajes de Hammerhall los puedes meter en la ciudad de Hammerhall, lógicamente, pero no puedes llevar personajes de Hammerhall en Tempest-Tide. O bueno, o vale. En ese aspecto. Luego, la siguiente regla racial, la siguiente regla de Allegiance se llaman hechicería amplificada. Si queréis las traduzco al español o las digo en inglés, me da igual. O sea, me refiero a los títulos. Yo ahora mismo lo tengo puesto aquí en inglés y bueno, no, por mí me da un poco igual. Vale, básicamente, y esta regla a mí me parece muy interesante, ¿vale? Lo que te dice aquí es que los hechiceros de las ciudades de Sigmar, a la hora de tirar en el spell, los tiran empoderados en base al reino donde vengan. Me explico, tú cuando eliges un hechicero, ¿vale? Lo que te dice como regla de habilidad propia es que lo primero que tienes que elegir es de qué reino viene. Y en base a de qué reino venga, tiene un hechizo. Pues recuerdo que si le eliges de Axi tiene bola de fuego, si le eliges de Azir tiene relámpagos en cadena. Pero lo que te dice esto es que si tú, por ejemplo, pongo el caso, eliges que el hechicero sea de Giran, aparte de ganar el hechizo de Giran propio que viene en el Warscroll, te dice que los hechizos, los Endless Spell que lance de Giran están empoderados. Por ejemplo, el enjambre de bichitos. Entonces está muy guay porque si tú te coges un hechicero que son 80 puntos, le haces de Giran y le metes el enjambre, está curando o está levantando un de 6 miniaturas en vez de un de 3. Sin importar dónde juegues, aunque no juegues en Giran, claro, aunque no juegues en Giran, como tu mago es de Giran, empodera a Giran. Y eso eso me parece bastante útil, si os digo la verdad. Sí. Porque te asegura que el hechizo, o sea, te asegura que puedes meter en el spell y como ya veremos más tarde, sí, hay ciudades muy potentes, ¿no? Que puedes hacer combos muy potentes con esos spell. Hay ciudades que lo conocen muy bien, como Hallowheart, que la magia tela, ¿eh? O sea, podría rivalizar con Zench y con otras magias. Y con Nagas, y con Nagasito. Como diría Jaime, turbopotentes de magia, pues ahí el Hallowheart. Con el Burricanum. Luego hablaremos del Burricanum. Luego hablaremos del famoso Burricanum porque hemos tenido partidas contra él y da dolores de cabeza, ¿eh? La verdad es que la siguiente regla de Allegiance va enlazada a la anterior, ¿no? de la hechicería amplificada, y que son guerreros de los reinos. Cada ciudad está localizada en un reino y hay algunas como Hammerhall que están en 2. Entonces, obviamente, lo que te dice es que a la hora de antes de empezar la partida, cuando estás jugando la partida, que tienes que decir de qué reino vienes, solo puedes ir del reino al que la ciudad pertenezca, me explico. Es decir, no puedes decir, es que quiero jugar siendo de His porque me vienen muy bien los artefactos de His, las reglas de His, pero he cogido la Living City. Pues lo siento mucho, te jodes, pero si coges la Living City, eres de Giran y no puedes ser de otro reino. Eso lo hemos entendido, ¿no? Es fácil. O sea, te obliga lógicamente a jugar el reino de tu ciudad. Ahora viene una cosa que es bastante interesante, que es
la regla especial que tienen los personajes, ¿no? Que todos los personajes, esto hay que entender que estas reglas se aplican si tu general tiene 6 heridas o menos, ¿vale? Entonces, todo general tiene una Honored Retinue, que es como una especie de destacamento de honor. Básicamente es que tú, si tienes un general de 6 heridas o menos, puedes elegir una unidad, ¿vale? Que tenga entre 5 y 20 modelos y hacerla como la guardia de élite del tipo. Ok, entonces la guardia de élite tiene una habilidad que se llama escudos leales y que básicamente cada vez que allocate, coño, Asignes. que asignes, gracias, que asignes una herida al general o herida mortal, pues tiras un dado y a 4 más pasa a esa guarnición y esa guarnición pues tira las heridas. Esta regla está muy guay, por ejemplo, con los altos elfos, porque la guardia del Fénix tiene una regla que, aparte de su salvación de 4 más, tiene como una especie de salvación especial contra mortales y contra heridas no mortales a 4 más, con lo cual está guay porque llevas al general, si le hacen heridas se la pasas a la guardia del Fénix y la guardia del Fénix pues tira su salvación de armadura y su salvación especial. Entonces, estás dando como mogollón de tiradas para salvarte las heridas. Está bastante bien. Como los Osiarks. Eso es. Luego la otra regla que tienen es el consejero del general, y esta regla básicamente va con la mayoría de ciudades generan command, y yo creo que es parte del meta ahora mismo, generan command points como locos. O sea, este Battletome es fácil generar mucho command point. Y básicamente el asistente del general, tú coges, lo que te dice es que elijas a un héroe del ejército, ¿vale? Siempre que tu general tenga 6 heridas o menos, obviamente. Y ese héroe pasa a ser el consejero del general. Lo que hace este héroe también tiene que tener 6 heridas o menos, que se me olvidaba. No vale que cojas mi consejero es un general en hipogrifo. No, o sea, tu consejero tiene que ser un tío normalito también, como el general. Entonces, ese asistente del general gana una habilidad que es básicamente que al principio de la fase de héroe, si tu consejero está a 3 pulgadas de tu general, pues tiras un dado y con un 4 más, un command point. Esto me recuerda un poco porque, si os fijáis, en los primeros Battletome, como has dicho, un poco que lo que tiende el meta, en los primeros Battletome, los command point pasaban así como un poco de pasadillo. Era en plan, bueno, si tienes aquí un command point, puedes utilizarlo para esto, pero a veces eran o habilidades un poco pobres, o bueno, pues eso, como no podías generar más command point, pues bueno, tenías uno por turno y ya. Y ahora que, pues por ejemplo, ahora que dices eso, por ejemplo, el nuevo Battletome de Serafón, que también tiene mucho de generar estos puntos, y los Social Bone Reaper, que no es lo mismo, pero tienen otra cosa parecida, me recuerda mucho a 40k, a lo de utilizar también los puntos estos que se generan en función de cómo hayas formado tu ejército para poder potenciar tu ejército. Lo veo bastante interesante. Sí, es así. Es lo que... Hombre, yo aquí la explicación que le doy básicamente es que, y bajo mi punto de vista, una vez analizado el Battletome, y yo creo que vosotros ahora pues a lo mejor compartís la opinión, es que los batallones que te ofrecen, quitando el de un par de ciudades, no son muy allá. Entonces no tienes maneras de generar command points extra. Y sí que tienes necesidad de gastarlos, porque tanto las common abilities que te da la ciudad, como las propias common abilities de cada War Scroll son buenas. Porque sí que es cierto que son buenas. La mayoría de generales tochos tienen common abilities buenas, la mayoría de ciudades su common ability es buena, entonces obviamente tienes una carencia o una necesidad de command points. Y como no tienes batallones para decir empiezo con 3, y te aseguro que a la hora de construir una lista no merece la pena dejarse 50 puntos para gastarse, bajo mi punto de vista, estoy hablando, no merece la pena hacer una lista a 1950 puntos y dejarte 50 para comprar un command point, pues al final buscas la manera de decir, pues mira, genero más command point, y en este caso es con el asistente. Luego ya veremos que hay ciudades pues que tienen artefactos que dan command points, que tienen habilidades que dan command points y tal. Y al final se convierte, como bien has dicho, Iñaki, en un poquito en ese aspecto 40k.
de generar command points para hacer mucha habilidad. La historia es que, por ejemplo, por eso que dices que lo de los generales tochos, claro, realmente, bueno, por ejemplo, tenemos al general este hipogrifo, realmente estas miniaturas se ven, porque claro, si me dices claro, que dices, no, claro, es que todas estas, el consejero, la guardia y tal, si no, claro, lo normal que será ver generales de poca vida. Sí, pero tú puedes llevar, por ejemplo, un general, de general puedes llevar el típico, yo que sé, príncipe nómada de los elfos silvanos, que tiene 6 heridas o menos, y llevar como héroe un bicho gordo, el mismo hipogrifo. O sea, el tema es que tú necesitas, yo veo Cities, un ejército que necesita de los bufos de los generales para hacer las tropas de línea y las tropas normalitas buenas, porque si no se quedan en tropas muy normalitas. Voy a hacer una obviedad, y es que necesitas command points porque los personajes aportan habilidades buenas, ¿no? Hay Battletoads que no tienen tanto recurso, ¿no? O sea, que los generales y los personajes no tienen tantas command abilities, pero Cities, puedo decir que es que los personajes tienen command abilities muy buenas y necesitas usarlas, ¿no? Entonces la gestión de command points es importante en este ejército. Eso es totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además entra una cosa que es que, como puedes meter, que ya lo veremos ahora, puedes meter gente de otros ejércitos dentro de la ciudad, pues también te hacen falta para esas common abilities de esa gente. En el caso de Living City puedes meter Sylvaneth, pero ahora, a colación de esto, va la última regla, la última habilidad de Allegiance, que se llama Stormkeeps, que tiene que ver con lo que hemos hecho al trasfondo, que toda ciudad de Sigmar tiene Stormkeeps de los Stormcast Eternals. Entonces lo que te dice es que una de cada 4 unidades de tu ejército puede ser Stormcast. Bueno, aparte chicos, en el último General Handbook se ha aumentado el número de habilidades que puedes utilizar con los command points, ¿no? Entonces igual al hilo de eso. También es cierto, pues no lo había visto por ahí, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque ahora tiene todavía más sentido el hecho de que a esta gente le viene muy bien, por ejemplo, repetir los unos para impactar o cosas de este tipo que tienen otras razas, como ha dicho Jaime, y estos no. Vale, bueno, pues continuamos. Si quieres continuamos, pues que es Hammerhall Battle Trades. Entramos con Hammerhall, que yo creo que es la ciudad más famosa, porque es donde están los Hammers of Sigmar, los famosos Hammers of Sigmar, están aquí. Yo creo que es de las pocas que te deja elegir entre dos reinos, porque Hammerhall es tan grande que está en 2 reinos, está en Axi o en Giran. O sea, puedes elegir Axi o Giran como reino. La regla de la ciudad, lo que te dice son... no digo el título, para tampoco entretenerme, ¿vale? La regla de la ciudad lo que dice es que al principio de tu fase de héroe, tiras un dado por cada unidad de Hammerhall que tenga un portaestandarte, y cada 6 que saques ganas un command point. O sea, es lo que ganamos los command points. Generan command points a saco. Esto me parece un pasote, porque, joder, o sea, algún 6, a poco que tengas 5 o 6 unidades con estandartes, algún 6 igual que los sacas. Igual. La otra regla que tiene es el Magister de Hammerhall. Lo que te dice es que si incluyes a Ventis Firestrike, que es un personaje Stormcast para que no lo sepa, como general, tienes otro command point extra porque sí, básicamente. Te dan otro command point. Si a Ventis Firestrike, que supone que es el jefazo mariscal de Hammerhall, está de general en este ejército, pues otro command point extra. Te puedes poner, yo creo, en el turno 1 con 5 command points Pero todas las fases, ¿eh? O sea, ese hombre todos los turnos te da uno más. Muy bien, más. Está muy chachi. Yo os digo que las bichos. Veo unas coñas bastante gordas. Luego, la regla de Hammerhall es espectacular. Y es que todas las unidades de Hammerhall no tienen que hacer Battle Shock en su territorio. Si te toca un escenario que el territorio es mitad de campo, alucinas en colores porque vas sobradísimo. Esa me parece una regla muy guay. Y la Common Ability, básicamente, pues se usa al final de la fase de combate. Si utilizas esta Common Ability, eliges una unidad Hammerhall que esté Holy Within
within enemy territory. Ah, vale. Que esté dentro del territorio enemigo, que esté a 12 pulgadas de un héroe y que esté más y que no esté trabada en combate, que no esté a 3 pulgadas de una unidad enemiga. Y lo que te dice es que... Perdón, está mal redactado esto. Vale, perdón, me he equivocado yo. La Common Ability, os digo, lo que te dice es que la gastas a combate y que eliges una unidad que esté wholly within en el territorio enemigo, que está a 12 pulgadas de un héroe y que esté trabada. Pegas otra vez con ella, ya está. Lo único que te especifica es que no se puede beneficiar, o sea, la misma unidad de Sí, en la misma vez, por fase. 2 veces. Sí, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Pero puedes pegar Llegas de nuevo al final y con la capacidad de hacer command points esto debería ser muy fácil de hacer, ¿eh? Sí, yo esta la veo fácil. No, Hammerhall, yo así en el meta yo creo que de lo que más se ve es Hammerhall y La de los magos, ¿no? Hallowheart. y la de los magos, Hallowheart. He dicho Tempest, pero es Hallowheart. Bueno, los command traits de la ciudad pues son 3. Cada ciudad van exactamente igual. Tienen 3 command traits, 3 artefactos y 3 hechizos. Si queréis los digo un poquito por encima. Los de Hammerhall es que uno de los command traits es que te da un ataque más a la característica de ataques de todas las armas de melee del general. Y en adición, el general recibe otro command point extra. O sea, te cagas. Puedes tener solo cientos command points con este ejército. El otro command trait es que puedes rolear los unos para herir, hechos por todas las armas de melee de las unidades Hammerhall que están a 12 pulgadas del general. Y el otro command trait es que tienes un +1 para impactar a los ataques hechos en melee por las unidades de Hammerhall amigas que estén a 12 pulgadas de este general. Si han cargado en este turno. No está mal. Yo cogería el primero, el de coger command points, pero yo creo que esta ciudad es hincharte a command points y disfrutar. Sí, te digo la verdad. Pero los otros, bueno, son útiles. ¿Cómo lo ves? No, y no está nada mal porque también, viéndolo así, tú vas a querer hacer un bloque en esa ciudad de defensa, ¿no? Un bloque que se quede en tu lado y que, no sé, quizás dispare, se me ocurre. Y luego vas a querer pillar un par de unidades de Stormcast fuertes con el Aventis y que vayan a saco, ¿no? Sí. Que peguen y que luego al final de fase vuelvan a pegar otra vez. Claro, esa es la idea. Si lo bueno que tiene, que es lo que más me gusta a mí martillo, ¿no? Claro, lo que más me gusta a mí de este ejército es que es la versatilidad. Que realmente, como puedes decidir ir a melee, a disparo, o lo que te dé la gana, porque si quieres disparar, metes enanos y elfos. Si quieres melee, como dices tú, metes Stormcast y metes... Joder, los espaderos del Imperio son muy buenos, hacen mucho daño. O sea, tienes mucha versatilidad para poder tener tu plan de batalla, digamos. Bueno, pues si queréis os digo los artefactos de esta ciudad, que son 3 igual. Sí, continuamos. Uno es una armadura, que lo que hace es que te sube en 1 la salvación, que está bastante bien. O sea, es simple pero útil. El segundo es que te deja elegir una de las armas de melee del portador y le mejora el rend en 1. En adición, si el portador está a 6 pulgadas de un marcador de objetivo, le añaden 1 al daño. Está bastante guay. O sea, rend -1 y +1 al daño si estás cerca de un objetivo, mola un huevo. Que es donde debes estar, ¿verdad? Que es donde debes estar, ni más con un héroe. Y luego el otro artefacto se llama la piedra gemela. Entonces lo que te dicen es que se utiliza al principio en each of your hero phases. Lo puedes utilizar en ambas fases de héroe, pero tienes que decidir si es de Axii o de Giran, porque se supone que como la ciudad está en 2 sitios, pues tiene magia de los... Pero la piedra entiendo que va asociada a la ciudad que has cogido. O sea, si eres... No, te dice que al principio de la fase de héroe elijas el aspecto. O sea, se supone que es una piedra de 2 caras. Ah, vale. La cara que es Giran o la cara B que es Axii. Si eliges Axii, lo que haces es +1 al hit
a los ataques hechos con las armas de melee de las unidades poder más 1 al hit a todas las unidades de 12 pulgadas del portador. Está bastante guay. Y si eliges Giran, tiras un dado por cada unidad Hammerhall que esté a 12 pulgadas del portador, con un 4 más, curas un de 3 heridas en esa unidad. Muy Está rico, bastante chulo. Está bastante chulo. Y Para además te llevarte dice que unos lo puedes, dragoneros Stormcast y No, empezar a recuperar heridas. y es que lo puedes utilizar en ambas fases. Puedes coger y decir, en mi fase me doy más 1 al hit y en la fase del otro me curo. No, dice en tus fases. O sea, lo que te En dice es tus que fases. todos los turnos. Ah, puedes vale, ir vale, cambiando. Ah, Pero cierto, escucha, cierto, cierto. He no leído- podrías, ¿no? ¿O sí? Pregunto, o He sea, leído- el tema he es leído como elegir la cara antes del principio de la batalla. ¿Y es la misma cara toda la batalla? ¿O puedes ir cambiando? Puedes ir En cada cambiando una de fase tus del- fases eliges la cara. Vale. Joder, entonces sí que me parece guapo. Está muy chulo. Los tres artefactos me molan, los tres. Hasta el primero que te da más 1 al 6. O sea, es básicamente más 1 al 6. Pum, ya está, pues ala, pues más 1 al 6. Te puedes hacer unos bichos que te cagas. Hay generales y hay Warscrolls de peña con chapa de 3 que lo pones en chapa de 2 y vamos. Sí, pero vas casi me gusta todo más, soso. lo de bufar al resto. Sí, pero en Hammerhall, por ejemplo, sí que puedes meter el batallón. Entonces aquí sí que te puedes hacer la de meter 2 artefactitos. El batallón no es muy disparatado. No es de los mejores, pero no es disparatado. Bueno, pues los hechizos de esta gente son los... Perdón, un momento, que tengo un problema de 4 patas que le he encerrado sin querer. El mastín de Corner. Más bien de encerrado. El tema es de los hechizos es que no son... Yo a simple vista cuando los vi en su día no me parecieron súper potentes. Son más de apoyo, sin más. Están bastante bien, pero no son game breakers. Pues tienen uno de los hechizos, se llama Alas de Fuego, y lo que te dice es que tiene un valor de casteo de 6. Si sale, eliges una unidad que sea visible para el caster. Añade 1 a las tiradas de carga y de correr hasta el principio de tu siguiente fase de héroe. En adición, esa unidad puede volar. Guapísimo, Pues, ¿eh? Pero sí, es que estoy pensando, pensar en lo que hace el Aventis. Sí, son muy combables. Y si no me equivoco, ese señor da más 2 a cargar. Ya, si puedes hacer... O sea, hay combos muy chulos con esta gente. El otro hechizo, aparte, este primer hechizo se saca fácil, yo creo, porque con un valor de 6 no lo veo muy complicado. Por debajo de la media. Sí, un 6 lo vas a sacar con facilidad. El siguiente es Thundercloud, que tiene valor de casting de 7, y lo que te dice es que si sacas la tirada hasta el principio de tu siguiente fase de héroe, resta 1 a las tiradas para impactar que ataquen a unidades que estén wholly within del caster a 9 pulgadas. Pues bueno, para hacer una pelotilla. Pero más complicado este. Este es más situacional. A mí este me mola menos. El de las alas Hay que mover este bien me mola todo. más. Y luego puedes lanzar el cometa de 2 colas, que tiene un casting de un valor de 7. Te dice que elijas una unidad enemiga de 18 pulgadas que sea visible para el lanzador. Esa unidad sufre un de 3 mortales. Si la unidad tiene 10 miniaturas o más, sufre un de 6. Por eso más. ¿Está bien? La castaña Bueno, pues de mortales, esa siempre es buena. Sí, esa mola.